señal. Muy buenas noches. Buenas noches, nuevamente. Bienvenidos a lo que en esta etapa es la última de las reuniones del cuarto certificado de responsabilidad pública y gobernanza que se ha estado dedicando a lo largo de los pasados 3 meses y pico a la actualidad y vigencia del pensamiento de la Iglesia ante los retos del presente y la hoja de ruta. Gente, no saben la alegría que me da que estemos juntos otra vez, como todos los martes, y que tengamos hoy para consolidar, para de alguna manera compendiar y además profundizar. En primer lugar, y lo menciono en primer lugar al querido amigo y profesor, licenciado a Israel. Israel, tengo una alegría tan grande que estés aquí. Ustedes saben que Israel estuvo superando y ya ha superado una situación de salud, unas vértebras y una caída. Y no sabe la alegría que nos da que esté aquí porque él junto con el licenciado José Frontera ha sido y son en absoluta gran medida los que diseñaron esta certificación dedicada a examinar eso que les dije, la actualidad y vigencia del pensamiento social de la Iglesia. En los retos del presente. Y podríamos quizás desviarnos y hablar de cuáles son esos retos, pero ustedes han examinado a lo largo de estos 3 meses y pico y en las últimas semanas con mucha mayor profundidad, teniendo clara o más clara la hoja de ruta que señala la doctrina social, esos hechos dramáticos del presente. Como vamos a estructurar la conversación esta noche, es que hablará el licenciado Israel Santiago Lugo, hablará el licenciado Frontera, voy a pasar a presentarlos rápidamente, y entraremos en una conversación, en una discusión, pero no es una discusión en abstracto, en absoluto, es la construcción de puentes y caminos para la acción a la que nos convoca ese rico pensamiento social de la Iglesia que, como hemos estado examinando a lo largo de estos 3 meses y medio, comprende desde los evangelios, desde los textos antes de los evangelios, desde lo que los maestros de la Iglesia han trabajado y escrito, y lo que particularmente cobró vida desde el siglo XIX como concreción de una doctrina social de la Iglesia en respuesta a la tremenda desigualdad y abusos que recibían grandes sectores de la humanidad, trabajadores, campesinos. Y naturalmente, pues hemos estado trabajando en ello y hemos estado también examinando con cuidado los principios más importantes de la doctrina social en términos generales, en términos de sus bases históricas y también concretamente dentro de sus particularidades. Solamente los repaso
y no son, y esto no es toda la doctrina social, por supuesto, pero uno puede tener el armazón dentro de esos principios. Primeramente, la dignidad humana dentro del contexto extraordinario de la sacralidad de la vida humana, de todo ser humano. El bien común, el destino universal de los bienes, la solidaridad, el principio de solidaridad y el principio de subsidiariedad, la participación ciudadana, que supongo tendrá en este tema del llamamiento a la acción, junto con las demás, un lugar importante, la corresponsabilidad, la gratuidad, el cuidado de la casa común y la primacía del trabajo sobre la ganancia. Han sido 14 semanas estupendas y hoy nos toca trabajar con una llamada a la acción, y uno podría decir que todo el pensamiento social de la iglesia es un llamamiento a la acción y que es una convocatoria y podríamos, pero de eso van a hablarle los queridos ponentes, podríamos entrar en cada ramificación de ese llamamiento a la acción. Bueno, repaso. El licenciado Israel Santiago Hugo es profesor de Derecho de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Es egresado del recinto universitario de Mayagüez, en la área de Administración de Empresas. Tiene un Juris Doctor de la Universidad Católica de Puerto Rico y está efectuando sus estudios doctorales. Ha enseñado en la Facultad de Derecho como por década y media, particularmente cursos relacionados al derecho constitucional, a los temas que tocan los temas de legislación y reglamentación, el curso de relaciones federales entre Puerto Rico y Estados Unidos, entre muchos otros. De otra parte, el vicepresidente de la Pontificia Universidad Católica, pasado decano de Derecho y profesor en la Escuela de Derecho, tiene una formación que nos la obsequia el recinto universitario de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico, en Administración de Empresas. Tiene un Juris Doctor del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, una maestría en Derecho de la Universidad de Rotterdam. Y sigue estudiando, está estudiando su doctorado en ese esfuerzo extraordinario de los miembros de la Facultad de la Pontificia Universidad Católica de profundizar en su preparación. Bienvenidos a ambos, bienvenidos a todos los que ya están recibiendo el fruto de esta reunión a través de Zoom, y a los que lo verán luego lo están en las redes sociales. Nuestra alegría, dejamos en primer lugar a Israel. Hoy la conversación es entre Israel, Josian y lo que pueda aportar Víctor. Estamos ya hermanados. Después de estas 14 reuniones y después de los primeros 3 certificados y este. Adelante, adelante Israel. Muchas gracias, Víctor, por la presentación. Gracias por el saludo afectuoso que me diste. Realmente estoy también yo muy contento de poder ya regresar a estas funciones y poder compartir con este público en esta noche,
que no había podido hacerlo durante todo el semestre porque estaba en el proceso de recuperación de mi cirugía. Y no quisiera dejar pasar la oportunidad, ¿verdad? Ya lo he hecho de manera privada, pero ahora quiero hacerlo de manera pública, de agradecer a la licenciada Sonia Vélez Colón, que sé que está por allí entre el público, por asumir el rol y la petición de dirigir de manera interina durante este semestre el Instituto de Doctrina Social mientras yo estuve recuperándome de mi cirugía. Tengo una deuda de gratuidad con ella porque en gran medida, si pude concentrar mis esfuerzos y mi mente y todo mi ser a tratar de recuperarme, fue porque ella asumió ese rol y yo pude estar tranquilo convaleciendo. Así que, Sonia, te queremos mucho, un abrazo y muchas gracias. En la noche de hoy, en este conversatorio que le estamos llamando, le estamos nombrando un llamado a la acción, yo quiero traer a la atención de primera instancia al público de lo que yo entiendo que es fundamental para para completar estos ciclos de certificaciones que hemos estado haciendo y que lo hemos terminado con este último sobre doctrina social de la Iglesia, que es poner en práctica, ¿verdad? Poner en práctica lo que hemos ido aprendiendo, poner en práctica lo que es la doctrina social, porque la doctrina social de la Iglesia no se puede quedar en los libros, la tenemos que llevar a la vida, la tenemos que hacer realidad y la tenemos que hacer nosotros los laicos, ¿verdad? Y me parece necesario enfatizar que los laicos estamos llamados a participar de la vida pública, a participar ¿verdad?, del quehacer de nuestra sociedad, pero estamos también llamados de una manera especial, y así ha hecho mucho énfasis, lo hizo el Papa Benedicto XVI en su momento, lo ha continuado el Papa Francisco, estamos llamados a involucrarnos en la cosa política, ¿verdad? Y voy a compartir aquí con ustedes, no sé si se ven allí la presentación, se ve, muy bien. Esta pequeña presentación, que lo que voy a dar es una pincelada de unos puntos, de unos temas muy puntuales sobre este asunto de la participación política de los laicos. Muchos de nosotros tenemos la falsa concepción de que la Iglesia no se debe involucrar en política. Y hasta cierta medida tenemos razón. La Iglesia institucional, la institución de la Iglesia Católica, no debe involucrarse en política partidista. Lo ha dicho así, lo dijo en su momento el Papa Benedicto XVI, lo ha dicho en distintas ocasiones también el Papa Francisco, pero los laicos sí estamos llamados a participar de los procesos políticos, inclusive estamos llamados a participar como candidatos o candidatas en las elecciones. Y sobre esto es que voy a estar hablando. Quiero comenzar con esta cita, que es una cita directa de la encíclica Deus Caritas Est, específicamente en el número 29 de esa encíclica del Papa Benedicto XVI, donde él hace un llamado a los ciudadanos, a los laicos, a nosotros, todos los cristianos, a que nos involucremos en la cosa política, en el servicio público, y que en el proceso también nosotros impregnemos con el mensaje evangélico el quehacer político. Muchos de nosotros decimos, bueno, es que la política está podrida. Está bien, quizás está podrida, pero ¿qué estamos haciendo nosotros, los que tenemos valores cristianos, para desentarla? ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros para asegurarnos de que el proceso político
consiga el fin último, que es el bien común, y no se persiga el bien de unos intereses particulares. Así que de eso es que se trata este principio o este llamado a la participación política de los laicos en general. Los cristianos tenemos la obligación moral de involucrarnos y participar en el quehacer político y, como les dije, impregnarlo con los valores del Evangelio. Voy a estarles presentando ahora y les voy a estar hablando brevemente de las 10 claves que el Papa Francisco ha dado sobre el asunto de la participación política de los laicos, ¿verdad? Estas 10 claves las tomé de una publicación, de la publicación Aleteia, la edición en español en línea que salió hace un tiempo atrás y que mientras estuve repasando para prepararme para esta noche, me pareció que fueron el mejor resumen de lo que han sido las claves que el Papa Francisco nos ha dado sobre este asunto de la participación en los procesos políticos por parte de los laicos. En primer lugar, el Papa Francisco nos dice que tenemos que considerar que la política es caridad. Es parte de ese proceso de nosotros darle a nuestros hermanos o conseguir para nuestros hermanos una dignidad y un nivel de bienestar que quizás ellos solos no podrían tener. En la exhortación apostólica Christus Vivit, número 168, el Papa Francisco nos dice que la vocación laical, la vocación de usted y mía, como laicos de la Iglesia, es ante todo la caridad en la familia, la caridad social y la caridad política. La buena política, aquella que promueve el bien común, debe ser la aspiración de todos nosotros como cristianos. En el caso de Christus Vivit, el Papa dirigía esa exhortación apostólica principalmente a los jóvenes, pero no solamente a ellos, sino que todos nosotros como laicos estamos llamados a lo que allí él mencionó. Así que tenemos que tener en cuenta que la política es caridad, ¿verdad? En segundo lugar, nos dice el Papa que esa caridad de la política tiene que ser caridad sin propaganda, sin proselitismo. En Evangelii Gaudium, allí tienen una cita específica de el Papa en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, donde nos decía, ¿verdad?, que tenemos que tener la política como una vocación alta, ¿verdad? Los cristianos tenemos que iluminar con nuestros valores todas las relaciones sociales, políticas y económicas de nuestra sociedad, pero promoviendo con testimonio vivo, ¿verdad? O convenciendo con testimonio vivo los corazones y no necesariamente con proselitismo. Por eso es que tanto el Papa, vamos a ver más adelante que el Papa Francisco dice en algún momento que la iglesia no se debe confundir con un partido político, ¿verdad? Porque la función de la iglesia en este proceso político es otro, es el de iluminar con nuestras vidas, iluminar con nuestro ejemplo, iluminar los corazones y convencer los corazones, no con propaganda o con proselitismo, sino con nuestras vivencias y con nuestros ejemplos de vida. En tercer lugar, nos llama a hacer levadura política, dice el Papa, ¿verdad? Y es a inspirar, como les dije, con nuestro ejemplo, involucrándonos principalmente en causas importantes y trascendentales para nuestra sociedad que busquen el bien común. Muy relacionado con esto está el cuarto principio, que es el de que debemos
todos los cristianos ensuciarnos las manos, ¿verdad? Ser promotores del cambio social involucrándonos ¿en qué? En el diálogo sincero, en la búsqueda de soluciones consensuadas para los problemas de la sociedad, en la búsqueda del bien común, sin dejar fuera a nadie, particularmente a aquellos que piensan distinto. Y yo creo que en este espacio, en este punto, nosotros como cristianos podemos hacer en el Puerto Rico de hoy una diferencia muy grande. Vivimos en un país donde el discurso político es intolerante. Cada parte, cada grupo, cada ideología se atrinchera ¿verdad? Se atrinchera en su esquina y cancelan a todos los demás, no le permiten, no validan el mensaje de los demás, no escuchan el mensaje de los demás. Pues nosotros los cristianos estamos llamados a otra cosa. Estamos llamados a hacer levadura, a ensuciarnos las manos, a promover ese diálogo que tanta falta hace en Puerto Rico y alrededor del mundo. ¿Con qué? Pues siguiendo el principio de caridad, de tolerancia, de aceptación del que piensa distinto como mi prójimo, como mi hermano, sin cancelarlo o sin atacarlo porque no piensa como yo. Y en ese proceso de acogida, en ese proceso de acompañamiento, en ese proceso de diálogo, conseguir, ¿verdad?, soluciones que propendan al bien común. En el diálogo sincero, no necesariamente implica que usted tiene que renunciar a sus convicciones y a sus valores y a sus ideas. Pero sí tenemos que aceptar aquellas ideas del que no piensa como yo, que puedan ser de alguna manera compatibles o que puedan ser armonizadas con lo que son mis ideas y así llegar a este acuerdo, a esto, a estas a este ideal, a estas formas particulares de actuar o esta forma a estas ideas que puedan adelantar, ¿verdad?, el bien común de la sociedad. El Papa dice que tampoco podemos pecar de sentirnos insignificantes, ¿verdad? Los cristianos no podemos pensar en números o en cantidad de personas que tengamos de nuestro lado. Pues nosotros defendemos unas verdades y tenemos unos valores que tenemos que llevar hacia el último fin. No necesariamente esto implica que todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que nosotros pensamos y con lo que nosotros promovemos o con lo que nosotros vivimos, pero no podemos cesar en nuestro afán porque no haya mucha gente receptivo a nuestro mensaje. Tenemos que llevar el mensaje, tenemos que impregnar la discusión pública y todas las obras sociales con nuestros valores de fe, de esperanza y de caridad. El Papa, cuando cuando ha hablado de este asunto de que no podemos pensar en los números, ha hecho referencia a lo que es la población cristiana en Marruecos, que en un país de tantos millones de habitantes, la mayor parte de ellos, la inmensa mayoría musulmanes, los cristianos son cerca de 25,000 o 30,000 personas, pero el gobierno los tiene en tanta estima por lo que hacen y por lo que aportan a la sociedad que su voz se escucha a la hora de gobernar. Pues de eso es que se trata. No es defender una idea porque la defiendo, es defender la idea porque la vivo. Y en ese proceso de vida tratar de transformar la sociedad. Somos creíbles
en la medida en que enseñemos con nuestro ejemplo. El Papa, y esto es esta frase es muy argentina, dice que no pueden ser reclutas de un partido. Ser católico, esto es una expresión del Papa en el discurso que dio en la audiencia a la Pontificia Comisión para la América Latina el, el 4 de marzo del 2019, y dijo: ser católico en la política no significa ser un recluta de algún grupo, una organización, sino, o un partido, sino de vivir dentro de una amistad, dentro de una comunidad. Nosotros tenemos que, en el proceso político, tenemos que promover el bien común más allá de lo que es la política partidista pequeña. Y vivimos en un país altamente politizado, prácticamente ingobernable, debido a estas diferencias, ¿verdad? a esta cancelación mutua, a este tribalismo político. Pues los cristianos no podemos entrar en esa dinámica del proselitismo o el partidismo político. Tenemos que defender ideas, tenemos que defender realidades y verdades, tenemos que buscar el bien común, tenemos que buscar y apoyar aquello que va en beneficio de nuestros hermanos, principalmente aquellos que más lo necesitan o que menos tienen, los más vulnerables. No confundir la iglesia con un partido. Esto ya se lo había adelantado. El Papa en esa misma audiencia señala que no se debe confundir a la iglesia ni se debe convertir a la iglesia en un partido político. Hay algunas personas que han interpretado como que el Papa rechaza los partidos políticos católicos. Yo no me atrevo a llegar hasta esa interpretación, pero sí sé que hace un llamado a que no se confunda la iglesia con un partido. Dice que la política no es el mero arte de administrar el poder, los recursos o las crisis. Esto refiriéndose a la participación política de los laicos. Dice que la política no es mera búsqueda de eficacia, estrategia y acción organizada. Es la vocación de servicio, diaconía laical, que promueve la amistad social para la generación del bien común. Y esta expresión la hizo en el mismo discurso del que ya le hablaba a la Pontificia Comisión para la América Latina. Y señala que sí a los católicos en la política. Si bien dice que la iglesia institucional no se debe confundir con un partido político, sí hace el señalamiento de que es necesario que los católicos nos involucremos en la política. Dice: una nueva presencia de católicos en política es necesaria en la América Latina, pero una nueva presencia que no solo implica nuevos rostros en las campañas electorales, sino sino principalmente nuevos métodos que permitan forjar alternativas que simultáneamente sean críticas y constructivas. Tenemos esta obligación de participar en la política. Debemos participar en la política. Aquellos que tengan ese interés, que sean católicos, lo deben hacer, no se deben cohibir. Pero el enfoque no puede ser un enfoque político, partidista, ideológico particular, sino que tenemos que buscar más allá soluciones para los grandes problemas que enfrentamos en este país y que enfrenta la humanidad, ¿verdad? Porque los problemas que nosotros vivimos hoy, muchos de ellos no son exclusivos de Puerto Rico. Hay otros hermanos en otros países, particularmente en países hermanos en la América Latina, pues también los viven de la misma manera.
Las mujeres y las minorías en la política. El Papa, en este mismo discurso que les estaba hablando, hace un señalamiento a que es necesario impregnar la política con las ideas y con las necesidades de aquellos grupos que en su gran mayoría, o sea, que pueden llegar a ser en algunos sitios mayoría y que históricamente han sido rezagados. Las mujeres, los jóvenes y los pobres, específicamente menciona el Papa y dice que deben tener un lugar privilegiado en la sensibilidad cultural emergente con Jesucristo, ¿verdad? Hace un llamado a que estas personas no solamente sean protagonistas en los procesos políticos, sino que cada uno de nosotros los tengamos presentes y aquellos que participan activamente en la política partidista, pues, o en la política, no partidista, en la política, en el proceso político, tengan en cuenta las necesidades de estos grupos. Ese debe ser el centro de la atención. Por último, el Papa ha sido muy crítico de la corrupción y dice, pecadores sí, corruptos no, y esto lo ha mencionado en varias ocasiones, en varias ocasiones. La corrupción, esto es estoy parafraseando, citando algo que el Papa dijo en algún momento. La corrupción como cualquier sistema mafioso se alimenta del silencio de los inocentes y posiblemente es lo que causa mayor injusticia. Por eso la corrupción busca dejar en la periferia las decisiones a las comunidades, las decisiones de las comunidades. Y nos señala el Papa que no se combate con el silencio la corrupción, se debe hablar de ella, se debe denunciar, se debe comprender para poder hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. El Papa ha sido bien categórico de que si tú eres pecador, sí, corrupto no, porque la corrupción es la antítesis de lo que son los valores cristianos. En la medida en que tú tratas de manera egoísta de adelantar legal o ilegalmente tus ideas y tus intereses particulares, pues estás dejando fuera el bien común, estás eliminando lo que es la misericordia, lo que es el bienestar de tantas personas. Y en Puerto Rico hemos tenido una buena dosis de este problema de la corrupción. Ya a muchos de nosotros es un tema que quizás nos apesta, pero no nos puede apestar porque el Papa dice que no podemos mirar para el lado, no podemos hacernos de la vista larga, tenemos que denunciarlo y tenemos que combatirla. Porque la corrupción se paga y la pagan los más pobres, los más necesitados. Así que estas son esos 10 puntos que yo les quería traer y recalcar sobre la participación política de los católicos. Quiero cerrar mi presentación en esta etapa. Después podremos conversar y conversaremos en más profundidad sobre todos estos temas. Pero quiero cerrar esta etapa con una lectura del número 24 de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Y esto me parece que es un llamado que se hace para a todos nosotros, los laicos. Y dice que, cito, la comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás. Achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario y asume la vida humana tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así olor a oveja y éstas escuchan su voz. Luego la comunidad evangelizadora se dispone a acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Y no podemos,
¿verdad? Con esto estoy terminando mi presentación. Solo me resta decirles que cuando hablamos de que los laicos y los que pertenecemos, los cristianos, nos tenemos que involucrar, no podemos perder de perspectiva el ejemplo que nos dio nuestro Creador. Estamos celebrando la Pascua, pasamos los días santos del triduo pascual, conmemoramos el sacrificio de Cristo, pero no podemos, ¿verdad? No podemos olvidar lo que fue su vida. La vida de Cristo se dio en un contexto cultural particular y él pasó su vida involucrándose, yendo donde los más marginados, buscando soluciones promoviendo soluciones y una nueva forma de ver la vida en favor de estos que más necesitaban. Y ese ejemplo es a su vez ejemplo y llamado para cada uno de nosotros. Con esto termino esta primera etapa de mi participación. Ahora los dejaré con el licenciado Frontera y en un ratito continuaremos con nuestro diálogo. Gracias, Israel. Gracias, Israel. Adelante, José. Gracias, Víctor. Gracias, Israel. Me uno a la bienvenida nuevamente que te hacía Víctor al principio y me alegra de poder estar con ustedes compartiendo nuevamente en este espacio de la certificación. Hemos tratado en varios momentos durante estas 15 semanas de sugerir y recomendar algunas lecturas que fueran buena compañía para repasar y repensar algunos de estos temas. Miren cómo son las cosas de esas que Dios se organiza para que nos salgan, aunque no nos damos cuenta de ellas. Mis hijos fueron por primera vez este año a la Pascua Juvenil. Dos de ellos ya tienen edad y el tercero se coló. Y cuando terminaron la Pascua Juvenil en la parroquia, le regalaron este librito que se llama DOCAT, de Doctrina Católica, DOCAT, la doctrina social de la Iglesia. Es un texto que se mandó a hacer por encomienda del Papa Francisco para explicarle y presentarle la doctrina social a los jóvenes. Y como aquí, pues todos somos jóvenes, algunos con juventud más acumulada que otros, pero jóvenes al fin, pues yo les invito a que traten de conseguirlo. Incluso hay un app para el celular, ya sea Samsung o sea iPhone, funcione con Google o con el sistema de Apple Store. Se llama así mismo, DOCAT App. Ustedes la pueden bajar a su celular. Lo interesante que tiene este texto es que está dividido de forma temática, y digo de esas coincidencias de las que Dios se ocupa, porque más o menos la estructura temática sigue el orden que hemos tenido durante estas 15 semanas y está hecho en el plan de discusión y preguntas. Hace un planteamiento inicial sobre el tema y luego va desarrollando preguntas y contestándolas para que el que lo va leyendo pues pueda acercarse de una manera sintetizada en un lenguaje muy sencillo y que en cada tema sugiera además lecturas adicionales. Al final, cuando uno llega al final del texto, pues se encuentra con que hay 328 preguntas hechas en torno a estos temas de la doctrina social de la Iglesia. Mi hija el otro día me dice, papi, voy por la mitad del texto, y nos pusimos a hablar de algunos de los temas. Yo lo menciono porque quisiera esta primera parte sobre la participación y sobre traer a la realidad de la vida lo que es la doctrina social de la Iglesia. Quiero hacer referencia al mensaje con el que el Papa abre este texto para los jóvenes y de nuevo para todos nosotros. Y son algunos párrafos que quisiera compartirles. Dice el Papa, Jesús dice,
Les aseguro que todo lo que hayan hecho en favor del más pequeño de mis hermanos, a mí me lo han hecho. Son muchos los santos que han quedado profundamente marcados por este pasaje de la Biblia. Por él, San Francisco de Asís cambió toda su vida. Por esta palabra se convirtió la Madre Teresa. Carlos de Foucault declara: no hay en el Evangelio ninguna palabra que me haya influido tanto y haya transformado tan profundamente mi vida que esta. Todo lo que haya hecho en favor del más pequeño de mis hermanos, a mí me lo han hecho. Cuando pienso que estas palabras salieron de Jesús, palabra eterna de Dios, de la misma boca que dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, con qué fuerza me siento llamado a buscar y a amar a Jesús en estos pequeños, en estos últimos. Y continúa diciendo el Papa: solo la conversión del corazón, no de las ideas, no de la mente, no la acumulación de conocimiento y de principios, no, solo la conversión del corazón puede hacer más humana nuestra tierra, tan llena de terror y de violencia. Precisamente hoy, esta mañana, el presidente Putin decía que formalmente le va a declarar el viernes la guerra a Ucrania, que lo que ha habido hasta ahora ha sido una operación militar especial, que la guerra de verdad empieza a partir del viernes. Precisamente hoy le decía al Papa gracias, pero no gracias, en la invitación que le hacía a reunirse y tratar de mediar en el conflicto. Solo la conversión del corazón puede hacer más humana nuestra tierra, tan llena de terror y de violencia. Y esto implica paciencia, justicia, prudencia, diálogo, integridad, solidaridad con las víctimas, con los más pobres, entrega sin límites, amor a los demás, incluso hasta dando la vida por ellos. Cuando ustedes hayan entendido esto en toda su profundidad, entonces podrán transformar el mundo como cristianas y cristianos comprometidos. El mundo, con todo lo que está pasando, no puede seguir así. El cristiano que en este momento no vea la necesidad de los más pobres entre los pobres no es realmente cristiano. No podemos hacer algo más para que esta revolución del amor y de la justicia se haga realidad en muchas partes de este maltratado planeta. Y concluye ese mensaje con lo siguiente: cuando los invito a todos a conocer de verdad la doctrina social de la Iglesia, no sueño solo con grupos que se sientan bajo los árboles para discutir sobre ella, diría yo aquí, o frente a la computadora por Zoom para discutir sobre ella. No, no está mal, háganlo, pero mi sueño es más ambicioso. Deseo 1 millón de jóvenes cristianos, o mejor, toda una generación que sea para sus contemporáneos la doctrina social de la Iglesia. ¿Sí? Que su vida sea la doctrina social de la Iglesia, que su vida implante y encarne la doctrina social de la Iglesia. Que solamente transformarán el mundo quienes con Jesús se entreguen a Él, con Él vayan a las periferias y se adentren en la sociedad. Comprométanse en política y luchen por la justicia y la dignidad humana y sobre todo por los más pobres. Todos ustedes son iglesia. Preocúpense por la conversión de la iglesia, para que esté viva, para que se deje desafiar por los gritos de las personas privadas de sus derechos, por las súplicas de quienes pasan necesidad y de aquellos a quienes nadie cuida. Pónganse en movimiento. Si muchos hacen esto mismo, el mundo será mejor y los seres humanos experimentarán que el Espíritu de Dios actúa mediante ustedes. Y así quizá ustedes serán como antorchas que iluminarán a los seres humanos en el camino hacia Dios. Ese mensaje, y que de nuevo he citado más o menos una tercera parte de él, un poco más amplio, ¿verdad? Le explica a los muchachos de dónde sale la doctrina social de la iglesia, por qué es el libro, cuál es el propósito. Pero ese mensaje yo creo que enmarca, ¿verdad? Dentro de esa línea de lo que Israel nos ha presentado, lo que debe ser el compromiso particular de cada uno de nosotros en la medida en que vamos conociendo la doctrina social de la iglesia. Porque es lo mismo que pasa con el compromiso cristiano. Fíjense,
ser cristiano no es saberse y creer una colección dogmática. No, eso es parte de, es necesario, hay que saber y conocer las verdades y los principios de la fe. Eso es cierto, pero no es menos cierto y todavía más importante, algo que insistía muchísimo el Papa Benedicto XVI, que el cristiano es cristiano por el encuentro real con una persona que se llama Jesucristo. Es el encuentro real con una persona que se llama Jesucristo. Y que nos los encontramos una vez en su persona específica, pero nos los seguimos encontrando todos los días en los demás, en sus situaciones, en sus circunstancias, en su realidad. Anoche hablando con Víctor sobre otro tema, me acordaba de una frase de un santo de la iglesia. A Víctor le causó mucha curiosidad porque una frase sencilla pero con una fuerza extraordinaria, que dice que si en el camino de la vida no te has encontrado de frente con el demonio, cuidado, porque parece decir que vas caminando en su misma dirección. Suena sencillo, pero tiene un peso extraordinario. Si en el camino de la vida no te has encontrado alguna vez de frente con el demonio, cuidado, parece que vas caminando en su misma dirección. Y yo, ¿verdad? Quisiera que al hablar de participación hoy, pensáramos no en las grandes cosas, no en las grandes cosas, pensáramos en las cosas sencillas de lo que podemos nosotros hacer cada día como participación efectiva de nuestro entorno. La conversión es un asunto gradual, pero es un asunto que, como mencionaba Israel ahorita, tiene que concretarse en las tres formas concretas de la caridad, que son, en primer lugar, la caridad frente al otro. ¿Verdad? No se puede vivir la caridad si no hay otro. No puede haber justicia si no hay otro. No, porque no, todo, ¿verdad? Ama al prójimo como yo los he amado, ni siquiera como a ti mismo, ¿verdad? Como yo los he amado. Ama, ¿verdad? Es dice el mandamiento más importante, ama. Así que en primer lugar, la caridad particular, individualizada con el otro. Cómo yo vivo mi encuentro personal de cada día con los que me rodean. En segundo lugar, el concepto de la caridad social. Cómo yo vivo ese amor más allá de mi entorno inmediato. Cómo yo me relaciono con los que están en mi trabajo. Cómo yo me relaciono con los de mi vecindario. Cómo yo me relaciono con aquellos con los que me cruzo en la cotidianidad de todos los días. Y en tercer lugar, en la caridad política, que entonces las verdaderas transformaciones de las estructuras que posibilitan los cambios permanentes de la sociedad. Y ahí pues, hay que hacer una distancia de la política formal a lo que es la verdadera política. En ese sentido, hay que recordar que la política no es meramente el formalismo electoral, sino que la política bien entendida y bien vivida son todos aquellos espacios en que los propios ciudadanos, por nuestra actividad personal y colectiva, gobernamos nuestro entorno. Y obviamente hay unos espacios de gobernanza formal, porque no todos podemos decidir cómo se administra el gobierno, cómo se administra el Estado, cómo se resuelven los problemas legislativos y cómo se legisla o cómo se resuelven los casos en los tribunales, ¿verdad? Para eso hay unos espacios formales, pero no es esa la verdadera participación. La verdadera participación incluye el que cada uno de nosotros en los niveles correspondientes, como se discutía cuando hablábamos del principio de la subsidiariedad, en los niveles correspondientes pueda asumir inclusividad, participación y decisión. Es decir, que nos hagamos parte, que participemos activamente, que hagamos y que tengamos la capacidad de decidir, porque solo de ahí surge la verdadera
corresponsabilidad. Cuando miramos los criterios que definen una democracia participativa, a diferencia de una democracia meramente representativa, es la electoralista. Incluso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que Naciones Unidas define para el 2030, en el objetivo 7, en la meta 7, perdón, del objetivo 16, que trata sobre la paz, la justicia y las instituciones sólidas, se sugiere que los elementos esenciales de esa democracia participativa son, en primer lugar, acceso a la información. Si no hay verdadera transparencia y no hay acceso a la información necesaria, no solamente para saber lo que pasa, sino para juzgar lo que pasa. Es más importante que saberlo. Saber lo que pasa y juzgar lo que pasa. Entonces, no podemos hablar de verdadera democracia. Segundo, que tiene que haber participación ciudadana activa y abierta. La política no es un deporte de las gradas. La política no es un deporte de compré mi boleto cuando fui a votar y ahora me siento a ver qué pasa. ¿No? Es tan triste que le llamamos deporte nacional. Pues cuando hablamos de deporte nacional quiere decir que hay unos jugando y otros mirando. Y no se trata de eso. ¿Ah? Dice, es ese deseo de entrar en el servicio directo a los demás y a la comunidad desde todas las estructuras, no solamente desde las formales de gobierno, sino incluso de aquellos espacios que nosotros mismos tenemos que forzar y crear en nuestros entornos. Por eso el tercer elemento de esa participación adecuada es precisamente la democratización de los espacios de gestión y decisión. No podemos seguir dependiendo de que el Estado responda. La dependencia de las estructuras gubernamentales es la primera causante de la ineficiencia en la que vivimos sometidos. ¿Por qué? Porque los intereses de esas estructuras, o al menos de la mayoría de los que las manejan, están en una dirección y en una dimensión distinta de los intereses del pueblo que necesita de esa acción. Y si, como decía Israel, decimos tantas cosas de la política y hablamos de la política con tanta negatividad, la pregunta es, ¿y qué estamos haciendo nosotros en nuestros espacios de base, nuestros espacios de comunidad, para crear una política distinta? Por eso es que el Papa dice que no nos podemos convertir en reclutas de los partidos políticos. Dice, ¿a qué se refiere eso? A que no podemos anteponer la ideología del partido o la visión del partido o las preferencias ideológicas políticas como precondición a nuestra conciencia y a nuestros criterios de actuación. Porque para nosotros como verdaderos cristianos, si de verdad lo somos, no es la ideología, no es el partido quien define nuestras prioridades, sino que nuestras prioridades vienen definidas por los principios que hemos estado discutiendo a lo largo de esta semana. Finalmente, tiene que haber espacios de corroboración de la verdad. Uno de las grandes víctimas del mundo en que vivimos es la verdad. Por eso, hoy en día se habla incluso hasta de la posverdad, es decir, hemos superado la verdad. No, nosotros no podemos hablar de superar la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad tiene nombre para los cristianos. Para los cristianos la verdad de Jesucristo, lo dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Decir que la verdad no existe y que la verdad está sujeta a lo que cada uno de nosotros piense sobre ella es negar a Jesucristo mismo. Entonces, claro, alguien diría, pero es que no todas las verdades están al mismo nivel. Entonces no son verdad. Porque las cosas son o no son. Entonces, en ese sentido, pues nosotros tenemos que hacernos una pregunta también de cuáles son mis criterios frente a la verdad. ¿Cuáles son mis criterios frente a la verdad? En esos elementos, y aquí hay profesores entre nosotros que son especialistas en el modelo acción participativa, como la doctora Sandra Ramos, y no me voy a meter directamente en esas líderes,
Pero en esa expectativa hay unos elementos que nosotros mismos tenemos que lograr que se den en todos los espacios en los que participamos. Que son informar, consultar, involucrar, colaborar y empoderar. ¿A qué van esas 5 claves? Primero, que todos tengan acceso a la información y que tengan los medios para entenderla. Información que no se entiende son datos. Yo puedo abrir una tabla aquí de números y de información financiera, y aquellos de ustedes que no son de contabilidad de finanzas o que no saben sobre estado financiero probablemente me digan, ¿y eso qué? ¿Con qué se come? Pues para ustedes esos son datos, pero no es información. Dice, no se trata de proveer datos, se trata de proveer información. Es decir, aquello que la gente pueda entender sobre los asuntos específicos que tiene ante sí. Que aquellos que se van a ver afectados por las decisiones que se toman sean consultados en el proceso de tomar esas decisiones, sean escuchados. Tercero, que se les involucre, no solamente que se les consulte, que se les involucre en el proceso de tomar decisiones y de implementarlas, que se colabore con ellos y se les permita colaborar. Y al final del camino, que haya también empoderamiento, es decir, que cada uno pueda asumir responsabilidad por algo. Uno de los grandes problemas que estamos viviendo es que nadie se siente responsable de nada. Nadie lo hizo porque todos pensaron que cualquiera podía haberlo hecho. Nadie, todos, cualquiera y al final ninguno. Ese es cómo asumir responsabilidad, cómo alar hacia nosotros esa responsabilidad. Es uno de los elementos particulares, no porque el gobierno nos concede espacios de participación, sino porque nosotros recuperamos espacios que son nuestros. Porque la comunidad, el entorno de la familia, el entorno de la comunidad, el entorno de nuestras escuelas, de nuestras instituciones, es nuestro. Y tenemos nosotros que recuperar el control de esos elementos. No porque el Estado nos da una concesión particular, no, sino porque hay corresponsabilidad de parte nuestra, independientemente de lo que las estructuras formales logren o dejen de lograr. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes podría en este momento pensar en un problema concreto de su comunidad directa, de su entorno, entre sus vecinos, de una comunidad cercana o de una familia que usted conoce. Y la pregunta es, ¿y yo qué estoy haciendo para ayudar a resolverlo? O si nos hemos quedado en decirle a dónde pueden ir a buscar ayuda para que lo resuelvan. Porque lo primero es el modelo de la participación verdadera del que se siente corresponsable y cristiano. Lo segundo es el de que piensa que la responsabilidad es de otro. Yo lo mando allí donde ahí tiene responsabilidad, pero yo no me involucro, yo no me hago responsable. Por eso es que en la Fratelli Tutti el Papa utiliza como modelo, como paradigma al buen samaritano. ¿Por qué? Porque el buen samaritano no se quedó a esperar a que alguien hiciera, ni que se quedó a esperar a que alguien le dijera qué hacer, ni se quedó a esperar a que otro asumiera la responsabilidad. ¿Qué él hizo? Se dio cuenta de la necesidad del otro, se dio cuenta que el otro no estaba en condiciones de poder enfrentar la situación en la que estaba viviendo y tomó el toro por los cuernos. Dijo, aquí estoy yo, me toca a mí ser el próximo, ser su próximo. Me toca a mí asumir la responsabilidad, me toca a mí actuar. Entonces, eso que hemos visto a lo largo de esta semana, esos elementos de participación responden precisamente, en primer lugar, a la dignidad de cada ser humano. Y esa dignidad trae consigo una libertad, pero no una libertad que implique hacer lo que yo quiera, sino una libertad que se pone a disposición, una libertad que se dona, una libertad que se entrega sabiendo que hay unos principios de solidaridad, de subsidiariedad,
que en la manera en que yo condiciono mi libertad a ellos, estoy trabajando para lograr el bien común. Pero el bien común no se construye solo. El bien común necesita de actores, necesita de manos, necesita de testigos que lo hagan posible como instrumento de realización plena de todos esos demás principios y todos esos demás derechos. Sin participación, sin asumir responsabilidad, no podemos esperar que las cosas se logren. El cristiano tiene la obligación de comprometerse. Los días estaba en el retiro de confirmación de uno de mis hijos, que se confirma mañana, y la charla del retiro la daba un profesor de física, a quien conozco, y la expresión de muchos de los padres y de los que estaban ahí en el retiro, dice: han traído un físico a hablar de la confirmación, eso es como que lo más opuesto, ¿no? Y decía, bueno, pues porque soy físico y porque sé que la ciencia tiene límites, es que puedo decir que Dios definitivamente tiene que estar y actuar, ¿verdad? Y decía, y una de las cosas que decía: no se nos olvide que a todos nosotros, por el bautismo y por la confirmación en ese recibo del Espíritu Santo, estamos acostumbrados a escuchar que se nos hace sacerdotes, profetas y reyes. Pero se nos olvida que esa realidad de sacerdote, es decir, el que ofrece, el que bendice; profeta, el que anuncia y el que denuncia; rey, el que sirve, el que hace para los demás, implica una cuarta dimensión que a veces se nos escapa. Dice, y es la dimensión de los mártires. ¿Y qué quiere decir eso de que estamos llamados también a ser mártires? Bueno, porque estamos llamados a ser testigos. Algunos de esos testigos hasta el límite de dar la vida, otros que estamos llamados a ser testigos en lo que hacemos todos los días, santificando lo que hacemos todos los días, pero al mismo tiempo santificándonos a nosotros mismos y santificando el espacio en el que estamos. Esa idea, ¿verdad? Y termino con esa pregunta que el Papa le hace a los jóvenes en ese mensaje de apertura del libro. ¿Qué más podemos hacer para que esta revolución del amor y de la justicia se haga realidad en muchas partes de este maltratado mundo? Y esto lo podemos reducir más pequeño, de nuestro maltratado Puerto Rico, o de nuestro maltratado pueblo, o de nuestra maltratada comunidad, o de nuestra maltratada familia, o de nuestra maltratada ¿no? Podemos llevar hasta lo más mínimo. ¿Qué más podemos hacer para que esa revolución del amor sea posible? No qué va a hacer el otro, no qué espero que haga el otro, no, la pregunta es una pregunta personal. ¿Qué más puedo hacer yo para que eso sea una realidad concreta? No un saber, un hacer. El Papa, como buen jesuita, dice que hay una conexión fundamental entre tres cosas: lo que se sabe, lo que se ama y lo que se hace. Tenemos que hacer lo que amamos y amar lo que sabemos. Tenemos que saber lo que hacemos para asegurarnos de que lo que hacemos es lo que amamos. Pero a fin de cuentas tenemos que amar. Y eso es la doctrina social de la Iglesia. Es ese evangelio del amor que se encarna y que se hace realidad, no por sí mismo, sino por el testimonio y la vivencia radical de cada uno de nosotros que decimos creer, y que con nuestra obra, ¿verdad? Como dice el apóstol Santiago, tú demuéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te demostraré mi fe. Y esa expresión tan hermosa del libro de los Hechos de los Apóstoles, por todas esas cosas que hacían, era que los distinguían como cristianos, porque llamaban la atención de la manera en que se amaban. Entonces la pregunta es, ¿y nosotros estamos llamando la atención? ¿Y la estamos llamando para bien o la estamos llamando para que causar, como decíamos el día de la corrupción, para que otros digan, gracias a Dios que esos son creyentes, imagínate si no creyeran? ¿Atraemos al encuentro con Jesucristo o somos nosotros los que alejamos de ese encuentro con Jesucristo? Al final, esa es la pregunta práctica, ¿verdad?, a la que nos tenemos que enfrentar.
Muchas gracias a José, licenciado Rivera. Muchas gracias a Israel. Yo creo que está en orden, antes de meterme en la discusión, que Israel tenga la oportunidad de redondear un poco lo que ha cubierto luego de escuchar a Josian y viceversa. Así que adelante, Israel. Gracias. Sí, gracias, Víctor. Aquí, el yo comentar algo adicional a lo que dijo Josian, pues me acuerda ese dicho de allá de San Germán donde yo me crié, de tengo que tener cuidado porque si lo trato de arreglar lo daño, ¿verdad? Se pone mejor, se daña. Mira, Víctor los compañeros que nos acompañan en la noche de hoy, yo creo que Josian ha definido muy bien lo que es todo el espíritu de la doctrina social de la iglesia, que es un llamado a los laicos a hacer. La doctrina social de la iglesia es parte de la teología moral, pero es aquella parte de la teología que mejor podemos vivir los laicos, porque la doctrina social se desarrolla en el día a día, en los problemas que todos nos enfrentamos y a los problemas en los que todos podemos contribuir a solucionar. Así que yo creo que ese principio hermoso de la corresponsabilidad es el centro de todo, es el yo sentirme responsable de mi hermano, el yo no quedarme de mero espectador, el yo no quedarme al margen de las situaciones, sino yo hacerme presente, yo hacerme disponible, yo trabajar. El Papa Francisco nos ha mencionado en muchas ocasiones que nos tenemos que ensuciar las manos. Ha dicho que él quiere una iglesia que sea una iglesia que sea un hospital de campaña. Él quiere una iglesia en salida, él quiere una iglesia en las periferias existenciales. Esa llamada del Papa es una llamada a cada uno de nosotros a tocar la llaga del hermano, la llaga de Cristo en el hermano. También nos ha dicho el Papa Francisco en innumerables ocasiones que él prefiere una iglesia que se equivoque a una iglesia que se quede paralizada mirándose a sí misma. Porque, como muy bien nos dijo Josian, el cristianismo lo vivimos en la calle, en el todos los días. La parte, muchas veces, y esto ya el Concilio Vaticano II lo había señalado, en muchas ocasiones los cristianos reducimos nuestra fe al templo, y vivimos una fe de templo y salimos del templo a hacer cualquier otra cosa que no es necesariamente la fe. Pues la doctrina social a lo que nos llama es a vivir la fe en la calle, con nuestro hermano, con nuestra hermana, con el que cree igual que nosotros, igualmente como el que no cree igual que nosotros. Todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios y todos somos responsables de todos. Así que no podemos reducir nuestra fe a un domingo. Eso es importante. El templo, ir al templo y practicar y recibir los sacramentos es importante. Como conocer los dogmas es importante, que nos mencionaba Josian, pero no es el centro, no es lo único, no es inclusive lo más importante. La fe la tenemos que vivir en el día a día y es precisamente la credibilidad misma de nosotros como cristianos se fundamenta en eso que hacemos,
Ya, como decía Josian del libro de los Hechos de los Apóstoles, por la manera en que vivían, todo el mundo se asombraba, los admiraba y se convertía. Pues esa es la manera de nosotros actuar y a eso es a lo que estamos llamados. Josian hacía un llamamiento ahorita y yo me adhiero a él y lo refuerzo. Cada uno de nosotros sabemos y podemos enumerar no uno, varios problemas particulares que nuestras comunidades tienen y están enfrentando, que nuestros familiares están enfrentando, que nuestros vecinos están enfrentando. Vamos a preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo para ayudar a resolver esos problemas? ¿Qué estoy haciendo yo? Un poco como en el pasaje de Caín y Abel. ¿Qué hiciste con tu hermano? Pues, esa fue la pregunta de Dios a Caín. ¿Qué estoy haciendo yo por mi hermano? Esa es la pregunta que nos debemos llevar todos hoy. Y como José decía, no es hacer grandes cosas, es hacer pequeñas cosas que logren cambiar la vida de alguien. Ese es mi mensaje final sobre lo que José nos estaba diciendo y felicitar a José por su extraordinaria presentación. José, viceversa. Mira, en estos días que se habla tanto de la palabra libertad, en contextos que van incluso más allá de lo que estamos aquí dialogando, a veces se nos olvida que hay dos componentes del concepto de libertad. El primer componente de la libertad es la libertad del ser y el segundo componente es la libertad del hacer. Es decir, ¿de qué soy libre? Pero viene una segunda pregunta. ¿Para qué soy libre? Entonces, lamentablemente, la mayoría de los reclamos de libertad que hacemos los seres humanos se quedan en el primero. Yo soy libre de esto, de esto, de esto, de esto, y mi libertad implica todos estos elementos, pero se nos queda la segunda pregunta. Muy bien, ¿y para qué soy libre? Entonces, el, de, el ser se hace haciendo. Y yo creo que ahí es donde está el gran problema. El ser se hace haciendo. Entonces, la comodidad, particularmente, ¿verdad? El sentirme en mi zona de confort, el sentirme que nada me interpela, el que estoy aquí, entonces nada me preocupa, nada me interpela. Como la gente dice, no, yo no veo las noticias, prefiero no saber lo que está pasando. No, yo no salgo a la calle, prefiero no ver lo que está pasando. No, yo cuando dan esos anuncios de los sitios donde hay guerra o hay hambre, prefiero cambiar el televisor porque es que esas cosas me ponen mal de los nervios. Bueno, si te ponen mal de los nervios porque la conciencia te está diciendo algo, ¿no? ¿Y tú qué estás haciendo? ¿De qué te sirve tanta libertad si esa libertad no va acompañada de un hacer libre? ¿Verdad? Y no es solamente hacerme yo libre, es hacer también libre al otro. ¿Y cómo se hace libre al otro? Bueno, pues hay que romper todas esas estructuras y hay que romper todos esos límites que lo mantienen en la marginalidad, que lo mantienen en la pobreza, que lo mantienen en el descarte, como hablaba el otro día con la querida colega Sonia Vélez. Quisiéramos que haya un día que no haya que enseñar el curso de acceso a la justicia que ella da, que hayamos superado las barreras de la justicia, ¿no? Pero entonces vamos buscando maneras de acomodar, de adentrar, de salir por ahí. Entonces, ¿cómo vamos en esa idea de que podamos avanzar en ese ser y hacer libremente, ¿verdad? Y todas esas cuestiones, como la pregunta que pone el compañero en el chat, ¿verdad? Pues en la medida en que esas preguntas nos reten, nos cuestionemos,
La pregunta es, ¿y qué estamos haciendo para dar respuestas distintas a esas preguntas? Entonces, eso no puede ser solamente una cuestión de pensamiento, no puede ser solamente una cuestión de discutirlo, es de cómo nos movemos a la acción. ¿Verdad? Y hay que tener, y yo, los colegas aquí de la universidad, quizás en otros contextos me han escuchado usar esta expresión, pero hay que tenerle mucho miedo a la parálisis analítica. Es decir, pensamos tanto las cosas, las pensamos, que a fin no hacemos nada con todo lo que pensamos porque seguimos pensando y no haciendo. Entonces, ¿cómo cuestionamos? ¿Cómo nos enfrentamos a eso? Y eso va desde las cosas bien pequeñas hasta pues, tener que pararse a veces en la plaza y decir cosas que a veces la gente no quiere que se digan. Y a veces incluso cosas que no quieren escuchar, pero hay que decirlas como quiera, ¿verdad? Y asumir responsabilidad por todos esos elementos. O sea, yo creo que ese elemento de el cristiano se sabe libre, pero ante todo se sabe libre para hacer lo que está llamado a hacer, que es vivir y poner en práctica ese mandamiento del amor, esa vivencia del encuentro con Cristo que sale frente a nosotros. En el otro, decía el Papa Francisco que el otro es el sacramento de la presencia de Cristo entre nosotros, un signo visible de esa presencia entre nosotros. O sea, si me permite, me parece importante recalcar esa dicotomía de preguntas, ¿verdad? Esa dualidad de preguntas de soy libre, ¿en qué soy libre, pero para qué soy libre? Importante eso que mencionas de la necesidad de contestar para qué soy libre, porque no hacerlo nos libera de la responsabilidad que tenemos como seres libres precisamente y nos conduce al egoísmo y al libertinaje. Ya de egoísmo, ¿verdad? Tenemos mucho en nuestra sociedad. Una sociedad donde el individualismo impera porque yo solamente pienso en qué es lo que me conviene a mí, qué es lo que necesito yo, qué es lo que quiero yo, y no para qué sirvo yo, cuál es mi obligación en esta sociedad, además de los bienes que tengo, además de los talentos, además de lo que la vida me puede dar, ¿para qué tengo yo estos talentos? ¿Para qué tengo yo estos bienes? Esa es la pregunta, esa es la verdadera pregunta. Me río, Israel, perdóname, Víctor, me río porque eh, todo el mundo, hay gente que dice no es que yo no sirvo para nada. Mire, el que menos sirve, sirve de mal ejemplo. ¿Ah? Así que todo el mundo sirve para algo. ¿Ah? Y el que menos, pues para decir, mira, eso no se hace, ese es el mal ejemplo, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que superar esa idea de no, yo no tengo nada que dar, yo no tengo nada que puedo hacer. No, todos tenemos algo y talentos tenemos todos, entonces pues, tenemos la opción de entejarlo o de ponerlo a producir. Sí. Me gustaría intervenir un poco. Y voy a intervenir y voy a utilizar como primera puerta de entrada un comentario que nos escribe en el chat el querido amigo, doctor Tito Morales. Perdón que le diga a Tito, profesor de odontología muchos años en ciencias médicas, un líder destacado de esa profesión. Y nos dice el doctor Morales que durante este curso ha visto presentaciones excelentes y agradece profundamente el permitirles participar. Y dice esto que a mí me parece que conjuga lo que ambos acaban de decir, Frontera e Israel. Me han emplazado a salir de la pasividad y la comodidad y tener que actuar por el bien común y dar vida a la palabra. Yo creo, doctor Tito, Morales, que usted ha recogido la esencia de estas 14 reuniones, lo he visto en todas, prácticamente ha estado aquí con nosotros todo el tiempo. Y a mí me parece que eso es parte
cómo recibimos herramientas de entendimiento para ponerlas en práctica. Y para entender que hay que superar muchas de las actitudes. No estoy hablando ahora de usted, estoy hablando de mí, de cualquiera, ¿verdad? Comprender cómo hay mucho antivalor que se exalta como si fuera valor en nuestra sociedad, y que realmente no sirve para el bien común. Empezaban a hablarlo tanto José como Israel del tema del egoísmo. Yo creo que estamos ya en la sociedad del ultra egoísmo, y del confort y de la frivolidad y de el no me importa y punto. Y digo, no quiero decir que todo el mundo, pero sí, a todo el mundo nos influencian unos mensajes terribles que se reciben por ahí. Miren nada más el bombardeo al que estamos sometidos. Yo creo que solamente es comparable con otro tipo de bombas físicas que caen en sitios en guerra. Pero es un bombardeo brutal. Esta sociedad del espectáculo y de la frivolidad, y nos va golpeando, y cuando la violencia se normaliza y se torna cotidiana en todos los hechos de la vida, seguimos entonces contando a la gente como si fueran números, no como si fueran rostros visibles de Jesucristo, de Dios, como nos enseñan. Y si nos metemos en la hondura de la vida humana, pues miren las discusiones que está habiendo ahora mismo. Verdades falsas, tergiversaciones absolutas de lo que son valores. La libertad, ¿para qué? Mencionaba Ocean. ¿Libertad para qué? Para aplastar el derecho de otro, para aplastar el derecho a la vida de otro, para mencionar un ejemplo. Pues son grandes contradicciones, y creo que la doctrina social nos da una brújula, nos da además de un mapa una brújula, y nos da un sentido de ubicación ante tantas cosas que nos confunden o nos anestesian. Yo no tengo duda que muchas veces un curso como este, ¿verdad? Como este certificado y otros, y profundizar en estos principios y en estos conceptos, nos puede ayudar muchísimo a mejorarnos, pero no es a mejorarnos a título individual, es a mejorarnos en tanto contribuirnos a mejorar a todos. Hay un comentario de una situación muy injusta contra una mujer víctima de violencia que trae otro amigo en el chat, Julio González. Mire, hay que enfrentar la injusticia, aprender a enfrentar la injusticia, a trabajar contra las condiciones que provocan la injusticia, contra lo que convierte la vida en algo menos, contra lo que lacera la dignidad de las personas. Es parte de un mandamiento esencial de amor al prójimo. Y la doctrina social nos permite ese modo de caminar, ese modo de salir a la calle, de llegar al otro. Yo sé que el doctor Morales está muy conmovido, yo lo veo y lo sé, igual que muchos otros compañeros y compañeras, y es bien importante hacerlo. Ahora, ¿saben algo? La mayor parte de ustedes no estaría aquí si no hubiesen consagrado buena parte de su vida al servicio.
Por eso es que están aquí. Y los que yo conozco personalmente me consta. Al servicio al otro. Y pienso, de verdad, pienso que también hay mucho de esclarecimiento en lo que han dicho los compañeros y lo que se ha trabajado a lo largo de estas 14 reuniones. Esto no es una invitación a ser apolítico, ni tampoco a buscar la excusa para coger la jugilanga ante cualquier situación que sea desagradable. ¿Por qué? Porque es lo que dictan las reglas de la comodidad, las reglas del confort, otra vez. No. Vamos a dejarnos de comodidad. Yo creo que lo que nos están diciendo ahí es si hay tantas cosas malas que hay que arreglar, deja la comodidad de quedarte en tu casa y no atreverte a salir y a hablar y a llevar el mensaje y a compartir la palabra y a trabajar por transformar el mundo. Así que lo de apolítico no. Otra cosa es que usted no adopte los estilos caníbales con los que se manifiestan algunas personas en la política. Otra cosa es que usted no se dedique a reventar al otro para conseguir un objetivo. Eso es lo que pasa muchas veces, ni a minimizar, ni a descartar, ni a reducir la dignidad de otro ser humano. Que todo lo que ustedes hagan, compañeras, compañeros, sea al servicio de la dignidad humana. Todo. Miren el ejercicio que yo les propongo. Cojan una cartulina grande y apunten cada uno de los principios en una palabra. Se puede resumir en una palabra. Y mírenlo todos los días por la mañana. Y luego por la noche, cuando hagan examen de conciencia de lo que han hecho en el día, miren cada uno de esos principios a ver si usted ha orado conforme, pero haga más. Trácese un plan. ¿Qué usted va a hacer distinto para hacer? Como bien dice Josian. ¿Qué usted va a hacer distinto para hacer? Porque creo que de eso trata la invitación del Evangelio y de eso trata la invitación que nos ha hecho Jesucristo en este proceso donde no estamos salvados. Aló, hay gente que cree que el juego empezó en la primera entrada y acabó en la primera entrada. No, si usted se queda en un rincón y no hace nada por nadie, les tengo una mala noticia, no he hecho nada por usted tampoco. Por el contrario, voy a decir algo bien duro. Se ha hecho cómplice de los que han hecho mucho mal si usted no ha hecho nada al respecto. Y por eso, pues, hay que incidir en el mundo cultural, político, económico, en esas macro realidades, además de en las situaciones inmediatas. Y para mí está tan claro, ¿verdad? Los hechos de los apóstoles está claro, en Mateo está claro, en todos los evangelios está claro, en esa imagen de lo que hace el levita y lo que hace el samaritano, por el contrario, que hemos discutido aquí. Más claro no puede estar. Más claro no puede estar. Vamos a ver si nos aclaramos, empezando por mí, por cada uno. Y esto no es ni para tormento, ni para recriminaciones, es simplemente para abrir los ojos y abrir la conciencia y ponerse a actuar. Óiganme, dejar de fingir, porque a veces creemos que actuamos y estamos fingiendo.
hay que hacer. Y nada, nadie les va a decir tienes que hacer tal cosa o tienes que votar por tal, o no, no se trata de eso. Es lo que brote del corazón tocado, tocado por el espíritu. Eso que brota del corazón. Claro, orientado por unos principios que están ahí, por una sabiduría acumulada por 3 milenios, de cómo convivir, cómo afianzar la buena convivencia para el bien. Así que Tito, tú has servido, tu vida ha sido de servicio, la vida de ustedes ha sido una vida de servicio. Y por favor, Macías, hermano Macías, deje el chat quieto. Quien quiera ver lo que acaba, la barbaridad que acaba de escribir el hermano Macías, mire el chat. Un abrazo al hermano Macías también. Estamos de fiesta, no porque termina, estamos un poco tristes porque termina esto hoy, el 4º certificado, pero estamos de fiesta también. Y vamos con alegría. Vamos con alegría. Israel auxilia. Que Macías me mató. Yo, ya para cerrar, primero no me sorprende lo que escribió Macías. Estaba esperando su intervención en algún momento, ya la veía venir, así que ya se manifestó. Yo quiero hacer una acotación final, un poco para resumiendo, ¿verdad? Todo lo que hemos hablado. Quiero felicitar al doctor Morales porque entendió exactamente el mensaje, no solamente de esta conferencia de la certificación, sino el mensaje de la doctrina social, ¿verdad? De lo que es la doctrina y el magisterio social de nuestra iglesia. Resumiendo, los cristianos no estamos para vivir en la comodidad, ni estamos para conformarnos, y mucho menos para darnos de baja cuando las cosas parece que ya no se van a arreglar. Nosotros tenemos un ejemplo vivo, se llama Jesucristo, ¿verdad? Que pasó por el mundo siendo signo de contradicción, tocando las periferias existenciales, tratando de sacar de sus profundos dolores a aquellos más marginados. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. Nos llamamos cristianos porque seguimos a Cristo. Y si seguimos a Cristo, tenemos que seguir su ejemplo. Y el ejemplo está claro en los evangelios. Así que, nada, hacer un llamado a todos los que aquí nos han acompañado durante toda esta certificación y a los que nos escuchan, ¿verdad? A través de las redes sociales, a que no nos conformemos, a que no pensemos que ya esto no tiene solución. Sí la tiene, sí la trabajamos, sí la buscamos. Así que adelante, vamos a hacer el reino de Dios aquí y ahora. Se puede hacer. O sea, adelante. En el Padre Nuestro nosotros rezamos, venga a nosotros tu reino, ¿verdad? Pero no se refiere al reino al final del camino, sino a que el reino se haga visible y posible todos los días, ¿verdad? Pero no se construye solo. Yo quisiera terminar con una canción, pero no es que voy a cantar. No es que voy a cantar, pero no provoque, hermano. No, por eso, no voy a eso, pero y la canción
se llama Hora de Esperanza. Que es ustedes deben haber escuchado montones de canciones de un sacerdote brasileño que se llama el Padre Cecinho, el que escribió Estoy pensando en Dios y muchas otras canciones que usamos de ordinario en la iglesia. Pero esta canción, Hora de Esperanza, yo la escuché por primera vez estando en la escuela superior en, en un retiro que nos dieron, no recuerdo si fue ya en cuarto año. Pero, y quisiera leerles el texto de la canción porque yo creo que resume extraordinariamente lo que hemos estado hablando. Dice así: soy un hombre de paz que escuchó la palabra de Dios. En la vida jamás oculté que yo tengo una fe. Yo respeto al otro y le brindo a la vez mi amistad porque creo que todos buscamos la misma verdad. En un mundo que de la materia hace Dios y hace fin, que creyendo en el fondo pretende fingir no creer, yo me pongo a gritar que es preciso volver a la fe y es por eso que afirmo que un día Jesús volverá. En un mundo que avanza sediento de alguna ilusión, mientras muchos levantan violencia y destruyen la paz, a la gente que busca un camino distinto de Dios, yo les grito con todas mis fuerzas de que soy capaz. Es hora de ser la esperanza, es hora de dar la amistad, es hora de ser testimonio de Dios en un mundo que no sabe amar. Ese es el texto de esa canción que los invito a buscarla, a escucharla. Quise compartir con Alejandro un YouTube desde donde la pudiéramos subir, pero lamentablemente si lo hacíamos se nos iba a caer la retransmisión por las redes, ¿verdad? Así que no lo podemos hacer. Eso es lo que pasa cuando estamos en vivo. Pero los invito a que la busquen, Hora de Esperanza, y reflexionen sobre esa realidad, ¿verdad? Es hora de ser la esperanza. El mundo anda sin esperanza. San Pedro en una de sus cartas hace una invitación extraordinaria a los cristianos. Dice, tenemos que dar razones de nuestra esperanza. Un cristiano sin esperanza no puede ser cristiano. No hay algo más contrario a la fe que vivir sin esperanza. Yo creo que precisamente la doctrina social es esa herramienta extraordinaria para devolverle al mundo ese sentido de esperanza. Y no esperar que nos digan, haz esto, haz lo otro. No. Como decía Víctor, como comentaba Sandra ahorita en uno de los comentarios en el chat, es cuando uno siente que tiene que hacer, haga. Cuando uno siente que tiene que actuar, actúe. Y cuando uno siente que tiene que ayudar, ayude. No espere que el Espíritu Santo mismo se lo está reclamando. ¿Verdad? No espere que alguien se lo diga. No tiene que bajar en el helicóptero a rescatarlo, ¿verdad? Cuando usted llegue de arriba. Señor, y yo que tanto confío en ti, bueno, pues te mandé a la Guardia Nacional en el jeep, después te los mandé en la lancha, te los mandé en el helicóptero y no quisiste irte con ninguno de ellos, bueno, ahora no reclames que te ahogaste, ¿verdad? Eh, la- es ahí en esa intuición de cada momento donde Dios se manifiesta en nuestra vida y donde tenemos que dejarle hacer a través nuestro, que somos sus manos, que somos sus instrumentos, que somos su manera de seguir construyendo, como dice Israel, el reino. Así que yo quiero aprovechar, ¿verdad? Víctor nos achacaba a Israel y a mí haber sido los estructuradores de esta certificación. Que tengo que reconocer también al padre Juan Luis Negrón, que participó en varias de las reuniones con Israel y conmigo, pero al mismo tiempo a todos los colaboradores, conferenciantes de nuestra universidad, de fuera de Puerto Rico, de República Dominicana, de Colombia, de Perú, de Chile, del CELAM, que han estado participando durante esta certificación, a los compañeros que han estado en el trabajo de moderación, a Sonia, a Víctor, a Israel, al decano Fernando Moreno, a Hernán Vera, y a tantos que de una manera u otra pues se han unido a este esfuerzo, pero sobre todo ustedes que han tenido la paciencia de durante estas 15 semanas estar comprometidos ahí cada martes en este esfuerzo.
y confiamos en que prontamente estaremos anunciando la quinta. Ya acabamos hoy la cuarta y ya nos citaron para la semana que viene a sentarnos a pensar en hacia dónde vamos, ¿verdad? Con los próximos temas y con los otros elementos. Así que, como dice Víctor, teníamos pendiente el cierre de la jornada sobre Haití, que se tuvo que suspender por el apagón. Concluye entonces también este jueves. Así que a todos ustedes y a todos los que lo han hecho posible, por supuesto, a Alejandro Pagán, nuestro compañero al frente de la parte técnica, que, que todas las semanas, no solamente en esta, sino en las otras certificaciones y en los otros proyectos de la universidad, siempre está ahí, a los compañeros de educación continua, profesora Karen Morales y el personal que labora con ella, de prensa y comunicaciones, en fin, a todos los que de mil maneras han hecho posible que estos 15 martes hayamos estado en este espacio. Sí, si me permite, José, gracias a todos los participantes. Gracias por prestarnos la palma de su mano para tratar de pasar para adelante esta semilla. Ya saben, inviten a otros amigos y compañeros a las certificaciones. No dejen de participarlas en ellas. Si van viendo, hay un tejido que se da entre cada uno de los certificados y de las actividades. Es un tejido que se va cerrando y se consolida. Gracias por recordar la actividad del jueves. El apagón nos hizo detener la jornada Haití desde el corazón y la conciencia, pero a las 7 de la noche pasado mañana estaremos ahí. Abrazo bien grande a todos y a todas. A uno siente uno como que algo se le va cuando termine el certificado, pero Karen les enviará, como hace cada semana, el certificado y la certificación. Tenía cumplidas las 15 reuniones, tenía que terminar eh, o empezar, porque yo creo que el certificado ustedes lo van a ir labrando poco a poco con la manera en que vayan profundizando en su búsqueda y trabajo por el bien común. Así que vamos a irnos, Alejandro, si no hay más, porque va a ser ya va a ser la hora. Saludos a todas y a todos.